¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Ya más de 5 meses sin video de Gachiakuta. Pero no es mi culpa, es culpa de los fans tóxicos que le joden a Kei Urana en redes. Y bueno, varios retrasos semanales de los capítulos. Anteriormente vimos cómo Mimo se transformó en un dios idealizado con su propio Jinki manipulando a Countess. Veremos cómo se desarrolla esta batalla final entre Rudo y Mimo, con revelaciones sorprendentes del pasado de Alto Surebrek, el padre de Rudo. También un nuevo y brutal Jinki de la serie del Vigilante y un poder sin precedentes de Njin. En este arco llamado Festival de las Muñecas parte 3 y posiblemente última parte, lo vamos a saber. Y este es el resumen. Enseguida, la escena arranca con ese reloj que ya venía apareciendo desde el inicio del arco junto a Mimo, pero ahora está distinto, envejecido, casi roto, como si algo se hubiera desgastado con el tiempo. Mientras tanto, en la ciudad comienza a sonar la alarma de evacuación y el ambiente cambia de golpe. Un niño corre a buscar a su abuelo para sacarlo de la casa. El anciano, completamente desconectado de la situación, cree que es demasiado temprano para cenar. Aún así, el nieto insiste, lo empuja, lo arrastra prácticamente para que salgan. El abuelo apenas entiende, pero se deja llevar. Justo cuando el anuncio de las 5 empieza a sonar, todo se rompe. Mimo y Rudo irrumpen atravesando la pared sin aviso, destrozando todo a su paso. La pelea entre ellos no tiene nada de normal, y lo peor es que ocurre justo detrás del abuelo, que ni siquiera comprende lo que está viendo y piensa que todo es parte de ese anuncio. El niño desesperado tira con más fuerza para sacarlo de ahí. Mientras tanto, Mimo lanza un ataque brutal y deja claro que cuanto más se prolongue la pelea, más daño habrá alrededor. Su patada pasa peligrosamente cerca de Rudo y del anciano, como si todo fuera lo mismo para él. El abuelo, confundido, incluso llega a pensar que Mimo es parte del espectáculo. El niño finalmente logra sacarlo al pasillo, aunque el anciano sigue quejándose del ruido, diciendo que le duelen los oídos, muy al estilo de Spider-Man en esa escena con Stan Lee. La pelea continúa atravesando el edificio, explosiones, golpes, paredes cayendo. El abuelo, ya fuera de la zona directa, sigue sin entender nada y se pregunta si no hay música para la escena final. En el aire, Rudo se da cuenta de algo clave. El cuerpo de Mimo es increíblemente resistente. Sus ataques no están funcionando como deberían. Se desvanecen sin causar el daño esperado. Entiende que si quiere ganar necesita volverse más fuerte. Pero Mimo no se queda callado. Aprovecha ese momento para atacar con palabras. Le dice a Rudo que debería cuestionar a los limpiadores, que es raro que nadie haya intentado entender qué es realmente, siendo una criatura distinta, un esferino. Insinúa que siempre ha estado alerta con él desde el primer día. Le mete la idea de que lo ven como algo peligroso, que detectaron algo dentro de él, pero prefirieron no enfrentarlo directamente. Según Mimo, lo mantienen cerca con gestos superficiales, como si intentaran domesticar a una bestia, calmándolo con cosas simples. Las palabras buscan romperlo por dentro. Le dice que es el único que cree que son sus amigos, que todo es una ilusión, pero algo cambia. Rudo logra bloquear el ataque y no solo hace eso, Countess lo está apoyando. Su voz lo sostiene, le dice que eso no es cierto, que los limpiadores lo aceptan tal como es, que si fueran diferentes él mismo lo habría notado. Le explica que no preguntan sobre su pasado porque no quieren invadirlo, que es una regla no escrita entre gente que no encaja en ningún lado. Son egocéntricos, sí, pero también libres, y justamente por eso pueden ver a Rudo por lo que es, sin necesidad de cuestionarlo. Ese apoyo cambia todo. Rudo responde al ataque y manda a Mimo volando, estrellándolo contra otra estructura. Mimo se levanta y responde que las palabras bonitas no siempre sirven, que un escudo de palabras puede romperse con facilidad si alguien tiene la forma de atravesarlo, pero entonces se da cuenta de algo que no esperaba. Rudo ha cambiado, no solo que esté resistiendo, es que ahora es más grande, más fuerte, su presencia es distinta, es como si hubiera evolucionado en segundos. Mimo lo percibe y no puede creerlo, esa energía del vigilante se está materializando en él, potenciándolo más allá de lo normal. Al entender que ya no puede ganar con su enfoque actual, Mimo decide retirarse. No lo ve como una derrota, sino como una estrategia. Se aleja entre los edificios pensando en reagruparse y volver más preparado. Mientras huye, se convence de que en el momento adecuado, cuando bajen la guardia, hará que todos sufran, pero no logra escapar tan fácilmente. Rudo lo sigue, lo rastrea sin darle espacio. Mimo, en su intento de huida, encuentra lo que parece una cueva, un lugar donde podría esconderse. Se dice a sí mismo que no hay vergüenza en retirarse
prepararse para sobrevivir, pero justo antes de entrar Rudo aparece frente a él. Sin aviso conecta un golpe directo en su mandíbula y lo lanza por los aires. No se detiene ahí, usa su propio traje para potenciar su puño, aumentando el impacto. Se mueve más rápido que antes, superando a Mimo en velocidad. Salta y ejecuta otro golpe mucho más fuerte, que impacta de lleno. El suelo tiembla, el área entera se sacude. Cuando el polvo se asienta, Mimo está dentro de un cráter. Intenta calmar la situación, le dice a Rudo que se tranquilice, que no tiene sentido seguir así. Pero Rudo no está escuchando, se acerca con una presencia completamente distinta, muy dominante. Le pregunta si ya terminó de hablar. Empieza a mencionar todo lo que le importa: los padres de Gauntes, sus amigos, el festival de muñecas, el pueblo, la gente, todo lo que Mimo puso en peligro. Luego le hace una pregunta directa, recordándole lo que le hizo a Sanka. Ese ataque no fue casual, fue algo personal, dirigido a afectar a los guardianes del infierno, especialmente a Koga. Mimo entiende lo que viene, el ambiente cambia. Rudo ya no está peleando solo por sobrevivir, está peleando por algo más, es venganza. Y entonces lanza el golpe más fuerte que ha mostrado hasta ahora, directo al pecho de Mimo. El impacto es brutal, el cuerpo de Mimo no resiste y queda completamente destrozado en ese instante. Inmediatamente la escena muestra a varios ciudadanos evacuando hacia una cueva, el mismo lugar al que Mimo planeaba llegar. Entre la gente en movimiento se alcanza a ver una bota cuya identidad no se revela. Al mismo tiempo se repasan los golpes que Rudo le venía dando a Mimo, una paliza directa, sin pausas, que se escucha a la distancia. Gauntes, desde la cabina donde se encuentra, percibe esos impactos cada vez más cerca, entendiendo que la pelea está acercándose peligrosamente. El momento vuelve, ese impacto los manda a atravesar el techo del edificio, cayendo directamente en un estacionamiento. Rudo queda algo descontrolado porque ni siquiera sabía que debajo había un lugar así, pero no tiene tiempo para procesarlo. Apenas se reincorpora, se da cuenta de que Mimo ya no está, escapó otra vez. Mientras lo busca entre los autos y estructuras del lugar, Rudo se pregunta si Mimo simplemente no sabe cuándo rendirse, pero Gauntes ya lo tiene claro. Desde su posición entiende lo que Mimo realmente está intentando hacer. No se trata de resistir o contraatacar, sino de moverse, de ganar tiempo, de colocarse en el lugar exacto. Mimo, por su parte, deja claro algo importante: él nunca estuvo hecho para pelear de frente, ni siquiera con su cuerpo mejorado ha cambiado ese ideal. Su verdadera ventaja siempre fue moverse sin ser detectado, evitar el choque directo, manipular la situación. Mientras Rudo sigue buscándolo, Gauntes observa la puerta frente a él y en ese momento admite que cometió un error. La puerta se abre. Mimo aparece y confirma esa idea. Ambos cometieron el mismo fallo. Él había dejado creer que alguien vendría a salvarlo y Rudo asumió que ya estaba demasiado lejos como para preocuparse. Esa desconexión fue lo que le permitió que todo llegara a este punto y ahora ya es muy tarde. Se revela entonces que Gauntes no estaba en una sala común, sino dentro de un camión oculto en el estacionamiento. Mimo plantea una pregunta simple pero fuerte: si alguien hubiera preguntado dónde estaba Gauntes, tal vez todo habría sido distinto, pero nadie lo hizo. Rudo sigue buscando hasta que nota algo extraño: el techo de uno de los camiones está arrancado. Se acerca y lo ve, es Mimo, pero ahora no está igual. Tiene en su poder una pieza del vigilante. Le agradece con calma como si todo hubiera salido según su plan. Ahora posee una parte de la serie Watchmen, lo que le permitirá amplificar aún más sus capacidades. Gauntes sigue ahí, atrapado sin poder intervenir. Rudo observa la escena y entiende lo que está pasando. Nunca antes se había visto cara a cara, pero todo encaja. Mimo ya había mostrado interés en conseguir otra pieza del vigilante y ahora queda claro que su retirada anterior no fue huida desesperada, sino una jugada calculada. Todo fue una actuación para llegar hasta este punto. Mimo de hecho lo confirma sin rodeos. Hizo creer a todos que estaba improvisando, cuando en realidad ya tenía el plan armado. Llevar a Gauntes consigo era lo más lógico, porque algo útil siempre debe estar al alcance. Gauntes, consciente del peligro, le grita a Rudo que no dude, que lo elimine antes de que use esa nueva pieza. Incluso acepta su propia muerte si es necesario, pero Mimo se adelanta, coloca uno de sus huesos directamente en el cuello de Gauntes. Con tono tranquilo, casi frío, menciona que este es su primer encuentro cara a cara y que deberían valorar el momento. Luego lanza la amenaza directa: si Rudo avanza siquiera un poco, matará a Gauntes sin dudar, activando el colgante del vigilante. Ahora Mimo tiene completamente sometido a Gauntes, usándolo como rehén, mientras Rudo queda paralizado, incapaz de actuar. El casi dios lo tiene muy claro, le exige que no se mueva mientras aprieta los dientes
Gauntless con una expresión cargada de odio. En medio de esa presión activa nuevamente el poder de la serie Watchman, que antes pertenecía a Gauntless, para regresar con su mandato. Tanto Gauntless como Rudo perciben lo que está pasando. Mimo está intentando recuperar y amplificar su poder utilizando directamente ese objeto especial. Antes había destruido su propio Jinky, lo que le hizo perder su capacidad como gobernante, pero ahora está compensando eso usando la serie Watchman. Gauntless lo explica con claridad. Antes Mimo solo aprovechaba ese poder de forma indirecta, pero ahora lo está canalizando directamente, lo que podría hacerlo mucho más poderoso. Rudo por su parte no pierde la calma del todo. Él sabe que no cualquiera puede usar un objeto de la serie Watchmen sin consecuencias. Existe el riesgo de perder la cordura, por eso cree que aún hay posibilidad de detenerlo, pero Mimo parece tener una respuesta preparada para eso. Le plantea a Rudo una idea clave: la diferencia entre un objeto común y uno de la serie Watchmen no es solo su poder, sino su naturaleza. Estos objetos contienen una energía acumulada enorme y en teoría cualquiera podría usarlos si logra superar el riesgo mental. Según él, el problema no es el objeto, sino la mente del usuario. A partir de ahí desarrolla una explicación más profunda. Dice que los humanos normales tienen múltiples deseos, como si fueran compartimientos que se van llenando con el tiempo. Esa multiplicidad es lo que define a una persona común. Sin embargo, quienes logran usar la serie del vigilante sin corromperse son distintos. Son personas que han sufrido una pérdida tan grande que terminan obsesionándose con un solo deseo. Entonces empieza a poner ejemplos claros. Algunos viven obsesionados con ser amados, otros destruir algo específico, otros proteger a alguien importante, y también están los que viven por la venganza. En ese punto señala directamente a Rudo. Luego conecta todo. Si los Jinkies nacen de una obsesión, entonces la serie del vigilante está hecha para potenciar a quienes concentran todo en ese único deseo. Mimo revela que ha llegado a esa conclusión investigando las gargantillas y todo lo relacionado con esos objetos. Lleva mucho tiempo obsesionado con convertirse en un dios, y esa obsesión, según él, lo hace inmune a la corrupción mental. Su cuerpo termina de transformarse y queda claro que la serie del vigilante ha respondido a su deseo. Con esa nueva forma, declara que su sueño ahora es imparable. Además, menciona un dato importante: solo existen 6 objetos de la serie Watchmen, aunque hasta ahora solo se han encontrado 5. Él planea reunirlos todos y alcanzar el poder absoluto. Rudo, por su parte, entiende de inmediato la gravedad. Concluye que no puede dejar que Mimo siga avanzando y que debe eliminarlo ahora mismo. Pero Mimo no está interesado en esperar. Quiere probar su nuevo poder de inmediato y lo hace directamente con él. Le da una orden clara: que mate a Gauntless. Lo inquietante es que esta vez no necesita contacto directo ni condiciones especiales. Su habilidad de gobernante ha evolucionado. Rudo, que lleva una gargantilla conectada al poder de Gauntless, empieza a perder el control. Su mente se nubla, su mirada cambia y poco a poco deja de ser el mismo. Gauntless se da cuenta de lo que está pasando, entiende que su final está cerca y que no será una muerte digna. Rudo avanza rápidamente hacia él, completamente dominado, listo para ejecutar la orden. Mientras tanto, Mimo incluso le agradece a Gauntless por haber sido útil durante tanto tiempo. Sin embargo, algo inesperado ocurre. El collar de la serie empieza a brillar de forma extraña. De repente aparece una pequeña grieta en el cuerpo de Mimo, que de inmediato se convierte en una herida que atraviesa su torso. Su cuerpo se parte literalmente en dos. Mimo no entiende lo que acaba de pasar. Su expresión cambia por completo al darse cuenta de que el control se le está escapando. El collar se desprende de su cuello y cae al suelo, rebotando sin control. Al mismo tiempo, Rudo recupera la conciencia justo antes de atacar a Gauntless. Se detiene en seco, confundido, sin entender por qué ya no está bajo su control. Mira alrededor y ve el cuerpo de Mimo dividido, incapaz de entenderlo. Mimo se pregunta quién lo hizo. Nadie sabe quién provocó ese ataque ni cómo ocurrió. Vemos de nuevo aquel reloj, ahora con la mirada de esa persona a sus pies. Y retrocedemos a un flashback. En medio de una zona contaminada, donde todo parece abandonado y hostil, aparece un chico completamente solo, sin rumbo claro. Frente a él, de repente, surge una figura inesperada. Un hombre que lo cubre con un paraguas, protegiéndolo de la lluvia constante. Parece haberse enfrentado a un aberrante que terminó atravesado por un pico de tierra. El hombre carga al chico sin decir mucho y lo lleva hasta una cueva cercana. Ya dentro, el ambiente es mucho más tranquilo. Lejos de la lluvia, le ofrece un poco de agua. Sin embargo, la reacción del chico no es de alivio ni de agradecimiento. Su mirada es fría. Le advierte que no va a obtener
saber nada de él. El hombre, algo molesto por esa actitud, le señala que alguien acaba de salvarle la vida y que ni siquiera es capaz de dar las gracias. Le pregunta quién lo crió para pensar así. La respuesta del chico es directa. Dice que nunca nadie lo ha ayudado sin esperar algo a cambio, y si la intención del hombre es venderlo, entonces que al menos lo entregue a alguien que le ponga un nombre decente. Quiere algo simple, fácil de decir y recordar. El hombre le pregunta cuál es su nombre actual. El chico responde con un nombre absurdamente largo y complicado: Endoareilishima Iyatsalu Mashiada Leotrago Spidi Parjin. El hombre duda de inmediato, pero el chico explica que ese nombre se lo dieron entre sus padres y los adultos del orfanato, como si le estuvieran pegando etiquetas sin sentido, una encima de otra. El hombre le sugiere algo simple: si ese nombre no le sirve, entonces debería elegir uno propio. Cree que alguien como él ya lo habría pensado antes, pero el chico, tras considerarlo por un momento, admite que no vale la pena el esfuerzo. En ese instante, el hombre lo observa con más atención y nota algo importante: los tatuajes en sus brazos. Ese detalle cambia su expresión. Reconoce que esos tatuajes pertenecen a esclavos. El chico percibe ese cambio de inmediato, como si su secreto hubiera sido descubierto. El hombre menciona que ha escuchado rumores sobre una institución que marca a las personas bajo su control para evitar que escapen sin ser identificadas. También comenta que ese lugar se ha vuelto mucho más peligroso con el tiempo. El chico, sin rodeos, admite algo más. Dice que ese sitio terminó convirtiéndose en un mercado de esclavos por su culpa. A partir de ahí se revela su pasado. En el orfanato donde vivía, los conflictos eran constantes. Peleas, caos, un ambiente que lo agotaba. Un día decidió escapar y terminó encontrándose con alguien que parecía tener dinero y poder. Fue esa conexión lo que lo cambió todo. Ahora carga con esa responsabilidad, con esa culpa que no puede quitarse de encima. Está cansado no solo físicamente, sino por lo que hizo. El hombre le recuerda que quería un nombre, entonces decide dárselo él mismo: Enjin. Explica que hace un momento intentó recordar su nombre real, pero no pudo, así que lo simplificó. Además, dice que encaja con su historia. Luego se revela algo más importante: ese hombre no es cualquiera, es el antiguo portador de los guantes de rudo. Se presenta como alguien que entiende el peso de las conexiones. Le explica que en un idioma antiguo, Enjin significa alguien que conecta a otros. Para él es un nombre adecuado porque cree que el chico puede usar esa capacidad para compensar lo que hizo, creando nuevas conexiones que no estén marcadas por el daño. Dice que acaba de formar una buena conexión con él y eso ya significa algo. Menciona que tiene un hijo al que también debe ponerle un nombre y que le ha estado costando decidirlo. Por su apariencia, ese hombre parece ser el padre de Rudo, Alto Surebrek. Le comenta que aprender a ser alguien fácil de recordar es importante y agradece a Enjin por haberle dado un empujón indirecto. Luego cambia el enfoque a lo práctico. Quiere llevar a Enjin con una doctora cercana, alguien que habla demasiado pero que es bastante competente. La razón es clara: Enjin estuvo en la zona contaminada y necesita que revisen su cuerpo para evitar problemas futuros. Antes de partir, Alto le entrega un paraguas, ya que él estará ocupado controlando al animal que usa como montura. Así, sin más, Enjin comienza un nuevo camino junto a Alto Surebrek. Ese momento marca el inicio de su viaje y también el origen de su identidad, no solo por el nombre, sino por el significado que ahora carga. Después de ese vistazo al pasado, la historia regresa al presente. Enjin aparece caminando por la entrada de un estacionamiento, con una expresión seria, como alguien que no ha olvidado nada de lo que vivió y que sigue avanzando con todo ese peso encima. En ese pasado, entonces, Enjin siempre mantenía abierto el paraguas que alguna vez usó para cubrirse, incluso cuando no caía ni una sola gota de agua. Su empleador no entendía esa costumbre y se lo preguntaba directamente, señalando que no tenía sentido usarlo si el cielo estaba despejado. Enjin respondía tranquilo que estar bajo un paraguas le resultaba cómodo, agregando si es que había alguna regla que lo prohibiera. En ese momento trabajaba en Los Faros, un lugar donde llevaba aproximadamente un año. Durante ese tiempo se le veía muchas veces mirando hacia la nada, como si estuviera esperando algo o a alguien. Su empleador notaba ese comportamiento y lo comparaba con alguien que vigilaba sin descanso, como si estuviera atrapado en su propio pensamiento. Le menciona que el turno de vigilancia en la torre no debía ser algo entretenido para un chico de apenas 13 años, y aún así le ofrecía una bebida como si fuera un adulto más. Enjin no duda en criticar ese gesto, señalando lo inapropiado que era ofrecer alcohol a alguien de su edad, dejando claro que su superior tenía una actitud demasiado despreocupada. Aún así, Enjin explica también que estaba ahorrando dinero, que tenía otros trabajos además de ese, y que ese sitio le servía como un descanso
dentro de todo. El empleador no terminaba de entender si Jin era realmente un trabajador dedicado o simplemente un niño con ideas impulsivas. Le pregunta directamente qué planea hacer con todo el dinero que estaba acumulando. Jin sin rodeos responde: puede que hacerse un tatuaje o usar ese dinero para rescatar a niños que habían sido vendidos como esclavos. La respuesta deja al empleador con la sensación de que era una idea ingenua. Sin embargo, Jin añade que quizás también encontraría a alguien en ese proceso, recordando cómo Alto Surebreck lo había llevado en su momento hasta ese mismo faro. Desde entonces, Alto Surebreck había desaparecido sin dejar rastro. Es que ni siquiera su nombre verdadero le había dicho. Aún así, Jin sentía que debía agradecerle, porque desde que empezó a usar ese nombre, su vida había cambiado por completo. Había conseguido conexiones, por eso estaba considerando dejar ese trabajo y buscar algo que lo acercara más a las zonas contaminadas. Su empleador, al escuchar eso, le sugiere que podría unirse a los limpiadores, ya que no había un requisito de edad estricto si demostraba cierto potencial, o simplemente podría esperar a cumplir 18 años. Jin señala que normalmente cuando alguien escucha que quiere ir a la zona contaminada, lo primero que hace es intentar detenerlo, preguntando si quiere deshacerse de él. Él lo confirma sarcásticamente. Justo en ese momento, la lluvia empieza a caer de repente, sin previo aviso. El empleador reconoce que Jin tuvo razón al mantener el paraguas abierto y le dice que entren si no quieren empaparse. Mientras lo llama para que se acerque, Jin se queda mirando a lo lejos. Alguien se aproxima al faro y al observarlo mejor, reconoce la figura. Es Alto Surebreck. La escena cambia al presente de nuevo. En el instante en que Jin llega a un estacionamiento, al ver la situación mete la mano en su bolsillo buscando algo. Pero antes de continuar, la historia vuelve al pasado. Jin le pregunta a Alto si lo recuerda, pero el silencio que sigue es incómodo. Cuando finalmente lo alcanza, Alto se gira y Jin se da cuenta de que está cubierto de sangre, lo que lo inquieta de inmediato. Aún así, Alto sí lo reconoce. Se pregunta por qué aparece en ese momento y si todo se trata de otra conexión. Luego, con seriedad, le dice que dentro de un tiempo todo va a desaparecer, que está llegando a su límite y que si se queda, ese niño eventualmente será. Pero Jin lo interrumpe, no entiende nada de lo que escucha. Le pregunta si está muriendo, qué significa todo eso, insistiendo en que no hable como si fueran sus últimas palabras, sin permitirle siquiera agradecerle. En medio de ese momento, Alto le lanza un objeto. Jin lo recibe y al mirarlo se da cuenta de que es un reloj, un Jinky. Alto le dio instrucciones claras: debe tomarlo y esconderlo, no debe decirle a nadie que lo tiene, no debe entregárselo a absolutamente nadie, y pase lo que pase nunca debe usarlo. Explica que cuando la gente ve un reloj piensa en un tipo específico de poder y que usarlo implicaría pagar un enorme precio. Le insiste en que no lo utilice, ni siquiera para ayudar a otros. Mientras Jin escucha, nota que Alto sostiene a un bebé entre brazos. Rudo. La escena vuelve al presente. Jin reflexiona sobre las palabras de Alto. Para él, decirle que no presione el botón suena más a una invitación a hacerlo. Siente que no tiene otra opción. Decide activarlo y al hacerlo, el Jinky despierta su habilidad como instrumento vital, el caminante del tiempo. Su deseo constante de volverse digno del nombre que Alto Surebreck le dio, al parecer fue lo que le permitió activarlo. Ese reconocimiento marca el cierre del momento, dejando claro que su decisión ya no tiene vuelta atrás. Pero volvemos a otro flashback, con una escena que ya conocemos, entre Jin y Rudo sentados frente a frente. Jin le había preguntado su nombre y él le había respondido simplemente Rudo. Su maestro lo escucha y dice que es un buen nombre. Este momento pega mucho más fuerte porque conecta directamente cuando Alto conoció a Jin años atrás. En el presente, la historia muestra a Jin activando su reloj. En ese instante, piensa para sí mismo que el tiempo nunca se detiene ni retrocede, sin importar cuánto alguien lo desee. Luego aparece con el reloj dañado y Jin usando su habilidad. El cuerpo original queda atrás mientras él se mueve a una velocidad absurda. Más que detener el tiempo literalmente, parece que acelera su propio tiempo hasta el punto donde todo lo demás queda prácticamente inmóvil. Jin de nuevo recuerda algo más de joven, justo cuando estaba a punto de ser atropellado por un auto. Mientras eso ocurre, recuerda aquella sensación donde todo parecía moverse más lento. No era realmente el tiempo cambiando, sino una percepción extrema. Más adelante se revela que Jin estaba hablando con Arca Corvus. Este le pregunta si intenta descubrir si es posible pseudo detener el tiempo. Ese detalle importa mucho. No sería detener el tiempo real, sino generar un efecto tan extremo que pareciera hacerlo. Arca explica que las bestias basuras
son derrotadas usando el ánima que vive dentro de los instrumentos vitales, objetos moldeados por experiencias, emociones y pensamientos. Básicamente le dice que es un mundo donde los poderes nacen de la voluntad y la imaginación. Una habilidad así sí puede existir. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Después de esos recuerdos, Jin aparece frente a Mimo instantáneamente. Arca termina diciendo que incluso las fantasías absurdas pueden convertirse en un poder real. Jin comprendió entonces que debía amplificar esa sensación donde nadie puede tocarlo e incluso puede llegar a moverse como un cuerpo de ánima. Así nace la caminata temporal o el caminante del tiempo, un sueño ridículo inventado por un idiota, literalmente así lo describe él, y aún así completamente invencible. El impacto directo de Jin provoca un resplandor que se expande por todo el espacio. Mientras la luz envuelve el escenario, se explica que cuando un cuerpo de ánima es lanzado contra otro, inevitablemente produce una reacción sobre el cuerpo de ánima del objetivo. Sin embargo, la serie del vigilante funciona como una enorme fuente de energía de ánima, y cualquier objeto reforzado con ese poder se vuelve extremadamente difícil de destruir. Por esa razón, el daño apenas se notó porque el cuerpo de Mimo estaba protegido por la fuerza de la serie del vigilante. Jin no puede evitar sorprenderse al pensar que Rudo hubiera sido capaz de enfrentarse durante tanto tiempo a alguien así, y al mismo tiempo el tiempo del efecto se está agotando. Varias aureolas de luz comienzan a formarse alrededor de su cuerpo físico, indicando que el poder del Jinki está llegando a su límite. Antes de que eso ocurra, Jin decide apostarlo todo en un último movimiento. Reúne una cantidad mucho mayor de energía y lanza un ataque final. Un destello gigantesco ilumina el lugar mientras una explosión de poder se extiende por todas partes. Las aureolas luminosas empiezan a contraerse y regresar hacia el Jinki. Es evidente que el efecto está desapareciendo, y aún así el esfuerzo da resultado. Finalmente logra atravesar la piel de Mimo. En ese instante recuerda las palabras de Alto Cérebre, quien le había advertido que utilizar aquel artefacto tendría un precio enorme, pero a Jin le importa un carajo, no le importa qué costo. Continúa empujando hasta completar el corte que atraviesa el cuerpo de Mimo y lo desgarra casi totalmente. Cuando observa la herida directamente, no parece haber ningún daño visible. Sin embargo, las últimas palabras de Alto resuenan en su mente. Aquellos que reescriben los grabados del tiempo terminan siendo grabados por él. Finalmente, el efecto del Jinki del caminante del tiempo concluye. El cuerpo de ánima de Jin es arrastrado de vuelta hacia su cuerpo principal mientras se aleja de Rudo y de Mimo. Enseguida recupera completamente la conciencia en el mundo actual, dejando al descubierto una cicatriz en la parte posterior de su cabeza. A pesar de todo, Jin parece satisfecho. Con una confianza que todavía conserva, mira a Rudo y le pregunta si ahora las cosas no se ven un poco mejor. Pero apenas termina de hablar, un chorro de sangre brota de su cuello. Las consecuencias de utilizar el Jinki aparecen de inmediato. Al mismo tiempo, el cuerpo de Mimo comienza a dividirse en dos mitades. La historia regresa al punto donde se encontraba varios capítulos atrás. Mimo ni siquiera entiende qué ocurrió, no vio venir el ataque ni alcanzó a reaccionar. Confundido, intenta descubrir quién fue el responsable y qué acaba de suceder. Mientras Gountes observa la escena y Rudo recupera la conciencia, el colgante de la serie del vigilante cayó al suelo. Aún así, Mimo se niega a aceptar la derrota. Afirma que sigue vivo y que el poder de la serie del vigilante todavía permanece dentro de él. Desesperado, comienza a repetir que ese es su destino. Dice que siempre fue el más débil entre los débiles y que precisamente por eso está destinado a convertirse en un dios. Según él, únicamente los débiles tienen el derecho de dominar a los fuertes. Sigue insistiendo en que todavía tiene una oportunidad. Todo puede cambiar si recupera el Jinki una vez más, pero justo cuando intenta volver a tomarlo, Rudo entra nuevamente en acción. Utiliza otra vez su traje bestial, aunque ahora adopta una forma diferente. Su cola se divide en dos partes, creando una estructura parecida a unas enormes tijeras. Todo ocurre en un instante de nuevo. Rudo ejecuta dos cortes diagonales sobre el cuerpo de Mimo y acto seguido lo decapita utilizando sus propias mandíbulas. El ataque es brutal y definitivo. Por un momento, el cuerpo de Mimo permanece inmóvil, todavía de pie como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, el efecto de los cortes termina manifestándose y su cuerpo comienza a separarse en múltiples fragmentos frente a la mirada de Gountes. Mientras observa aquello, Gountes mismo también nota que Rudo ha modificado otra vez la forma de su traje. Por primera vez en mucho tiempo, aparece en su rostro una expresión de alivio. Todo ha terminado al fin. Del mismo modo que la vida de Mimo llega a su fin,
final, el Jinki utilizado por Rudo empieza a desaparecer. Poco a poco su apariencia vuelve a la normalidad, la forma bestial se desvanece y su cuerpo recupera completamente el aspecto humano. Rudo simplemente observa los restos frente a él y comenta que Mimo finalmente ha caído. La cabeza de su enemigo yace inmóvil sobre el suelo, completamente inerte. La batalla termina con una victoria conseguida a un precio enorme, resultado directo de un sacrificio. Ahora mismo es el momento en que Rudo pudo ver y conocer directamente a Gauntes. Apenas cruzaron miradas, Gauntes le dijo que era un placer finalmente conocerlo, llamándolo por su nombre completo, Rudo Surebreak. Sin embargo, este no dejaba de preguntarse si acababa de matar a un ser humano. Gauntes le respondió que ya era imposible saber si Mimo había muerto siendo realmente humano o si había dejado de serlo mucho antes. Lo único claro era que alguien tenía que detenerlo y por eso le agradecía lo que había hecho. Pero Rudo seguía pensando en las últimas palabras de Mimo. Aquel sujeto había asegurado que quien mató a Recto era uno de los limpiadores. Por eso le explicó a Gauntes que en realidad él no había sido quien acabó con Mimo. Antes de lanzarse sobre él, el cuerpo de Mimo ya se había partido en dos por sí solo. Gauntes le preguntó si estaba seguro de eso. Rudo respondió que sí, pero admitió que no tenía forma de saber qué ocurrió realmente. Tal vez fue una consecuencia del poder de la serie del vigilante. Tal vez alguien intervino desde las sombras, nadie podía confirmarlo. Mientras tanto, se nos mostraba a Engine apoyado contra la ventana destrozada de un automóvil. De pronto, Gauntes le pide a Rudo que recoja el collar de la serie del vigilante. Rudo obedece y se lo acerca para devolvérselo, pero Gauntes le explicó que aquel Jinki ahora le pertenece a Rudo. Él solo lo había estado guardando para los Surebreak. Por derecho propio, era su legítimo propietario. Mientras hablaban, el dispositivo incrustado en el pecho de Gauntes comenzó a emitir un sonido constante. Con una tranquilidad extraña, este se disculpó. Le había prometido hablarle sobre Alto Surebreak, pero ya no quedaba tiempo. Además, admitió que realmente sabía muy poco sobre él. Apenas había servido como intermediario de información durante años. Confundido, Rudo preguntó qué era aquel pitido que se hacía cada vez más fuerte. Gauntes respondió que era su corazón, más exactamente un corazón artificial diseñado para explotar en el momento en que Mimo muriera. Aquel era el último seguro que Mimo había preparado. No existía forma de desactivar la bomba ni de extraerla. Aún así, Gauntes no parecía preocupado. Le dijo a Rudo que no tenía que angustiarse. Ese era el precio que debía pagar por derrotar al rey del desastre. Había cumplido su objetivo y estaba satisfecho. Más importante aún, ahora Lily estaría a salvo. La cuenta regresiva llegó a cero. Un resplandor inmenso cubrió toda la zona y la explosión estalló con una fuerza brutal. La onda expansiva lanzó por los aires a Rudo y también a Engine. El vehículo donde estaban quedó completamente destruido y el estacionamiento fue devorado por las llamas. Cuando todo se calmó un poco, Rudo logró ponerse en pie. Engine seguía vivo a unos metros a distancia, presionando la herida de su cuello, pero Rudo apenas le prestó atención, corrió inmediatamente hacia donde estaba Gauntes. Lo único que encontró fue una enorme masa de fuego envolviendo el camión. Había luchado con todas sus fuerzas contra Mimo. Sin embargo, en otro lugar muy lejos de allí, Gauntes sintió el viento rozando su piel. Era una sensación familiar. Aquel aire le recordaba a su ciudad natal. Cuando abrió los ojos, descubrió que estaba sentado en una simple silla de plástico. Frente a él se encontraba Tulili. Gauntes permaneció inmóvil, incapaz de comprender lo que veía. Tulili le habló con tranquilidad, le recordó el día en que él le dio un hogar. En aquel momento sintió que sería capaz de hacer cualquier cosa por él. Ese sentimiento despertó un poder inmenso dentro de ella, pero también la encadenó. La condición de su habilidad era simple, jamás podría usar su poder para dañar a nadie. Esa restricción la había acompañado durante años y le impidió rescatarlo de su sufrimiento. Aún así, nunca dejó de desear vivir a su lado. Todo cambió cuando Gauntes acudió a ella para entregarle la gargantilla destinada a Rudo. Gracias a ese objeto lograron reconectarse. Eso permitió que Gauntes combatiera junto a Rudo y también le dio al Tulili la oportunidad de traerlo consigo. Gauntes pensó que todo aquello debía ser una ilusión. Después de todo, el corazón artificial que Mimo le había implantado era una bomba imposible de detener. No existía ninguna esperanza. Pero Tulili le explicó que el conocimiento era algo maravilloso, aunque también limitaba a las personas. Su propio poder funcionaba de manera opuesta. La fuente de su habilidad era la ignorancia. Precisamente porque no conocía las reglas del mundo, podía ignorarlas. No saber nada le permitió separar a Gauntes de la explosión. No saber nada le permitió mantener funcionando su corazón. Y no saber nada le permitió transportarlo hasta
aquel lugar lejano. Mientras su Jinki volvía a activarse, Lily extendió la mano hacia él. Le dijo que ahora era su turno. Su ignorancia lo mantendría con vida y le ofreció pasar el resto de sus días junto a ella en el futuro. Con lágrimas acumulándose en sus ojos, Gauntless finalmente aceptó y tomó su mano. De regreso al lugar de la explosión, Rudo observó algo imposible. Un aura proveniente del Jinki de Tu Lily comenzó a envolver las llamas. Poco a poco toda aquella energía desapareció como si nunca hubiera existido. Luego, Gauntless le preguntó a Tu Lily si salvarlo no terminaría perjudicando a alguien. Ella simplemente sonrió y respondió: "Sigues vivo, ¿a quién podría hacerle daño eso?". Inmediatamente vemos que Lily aparece con una imagen casi angelical. Frente a ella está Gauntless, sentado sobre una especie de trono construido con piezas de acero. Todo esto ocurre ante los ojos de Rudo. Cuando Gauntless abre los ojos de nuevo, Rudo finalmente lo reconoce y siente un evidente alivio al comprobar que sigue vivo. Gauntless también parece darse cuenta de que sobrevivió. Es entonces cuando Tu Lily le agradece sinceramente a Rudo. Según ella, gracias a sus acciones fue posible liberar a Gauntless de aquello que lo mantenía atado, permitiéndole utilizar su magia sin restricciones. Por eso le asegura que fue él quien salvó a ambos y le expresa su gratitud de todo corazón. Rudo, todavía confundido por la situación, no encuentra palabras para responder. Sin embargo, algo llama su atención de inmediato. Detrás de él se encuentra Jin, tirado en el suelo y gravemente herido. Reacciona al instante, se quita la sudadera y comienza a presionar la herida para detener la pérdida de sangre. Mientras tanto, Gauntless pregunta cuánto tiempo lleva allí. Aunque Rudo no tiene una respuesta clara, explica que Jin apareció de repente y lo protegió durante la explosión. Solo entonces comprende que probablemente recibió aquella herida al cubrirlo a él. A pesar de sus esfuerzos, la hemorragia continúa sin detenerse. Gauntless observa el estado de Jin y le pide a Tu Lily que use su poder. Ella considera que si Jin ayudó a salvarles la vida, devolverle el favor no debería causar ningún problema. Siguiendo esa lógica, utiliza su Jinki Lunavis y ordena que la herida se cierre. Un rayo surge de su varita y golpea directamente a Jin, pero algo extraño ocurre. El poder no funciona como debería. Una fuerza desconocida parece rechazar la magia de Tu Lily. Rudo observa imponente como Jin continúa desangrándose mientras todos intentan comprender qué está pasando. Ante ese fracaso, Tu Lily vuelve a utilizar su poder, esta vez para atraer a Aisha mediante teletransportación. Ella aparece junto a un extensor de cable y tampoco entiende cómo llegó ahí, pero Rudo le señala a Jin y le pide que lo cure cuanto antes. Sin perder tiempo, Aisha utiliza sus habilidades para intentar sanar sus heridas. Sin embargo, el resultado vuelve a ser el mismo. Aunque posee energía suficiente para atender a 10 personas al mismo tiempo, sus poderes tampoco logran surtir efecto. La situación desconcierta a todos. Algo está bloqueando cualquier intento de curación. Aisha comienza a desesperarse y termina llorando, creyendo que quizás su corazón no es lo bastante fuerte para salvarlo. Pero Jin, reuniendo las pocas fuerzas que le quedan, le dice que no es culpa suya. Explica que ese es simplemente el precio que debe pagar y que un Jinki común no puede ayudarlo. Entonces dirige su mirada hacia Rudo. Este último, antes de que Jin pierda completamente las fuerzas, le advierte que ni siquiera piense en hacerlo. Aún no le ha dicho qué sucedió realmente y actúa con todo lo que puede. Libera una enorme cantidad de ánima a través de sus guantes y se prepara para usar su 3R sobre Jin. No va a permitir que muera en un maldito charco de sangre. Gauntless comprende de inmediato lo que Rudo intenta hacer y se alarma. Utilizar el poder sobre una persona tiene consecuencias peligrosas. Significa comenzar a verla como un objeto. Además, Rudo ya gastó la última carga de sus 3R y se encuentra al límite de sus capacidades. Aún así, si no hace nada, Jin probablemente muera. Cuando está a punto de activar la técnica, algo aparece de repente. Un látigo con unas esposas cruza la escena y una garra atrapa el 3R antes de que pueda utilizarse. Rudo se sorprende al instante y gira la vista para descubrir quién intervino. La responsable es Kyoka, que detuvo la acción en el último segundo sin darle tiempo a más y de manera completamente inesperada le informa que queda oficialmente bajo arresto. Así termina la tercera parte del arco Festival de Muñecas. Este arco está brutalmente genial y es una pena que se esté retrasando tanto, pero creo que aquí puede finalizar este mismo arco, o mínimamente está por terminar para dar inicio a uno nuevo, pero por ahora no estoy seguro, ya lo veremos en un futuro. La verdad, sigo esperando el regreso de Sottil Typhon. Tengo poco que aportar, los misterios y las revelaciones se van cosiendo tan fluidamente que se sienten perfectos. Me sorprende la capacidad que tienen
llaman los Jinkies, es decir, su poder total. Pueden prácticamente hacer cualquier cosa, pero siempre tienen un límite, y eso sí que es necesario para un buen sistema de poder. Te invito a que des algún comentario si te ha gustado el resumen, también suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia, y comparte para saber qué sucede en la siguiente parte, la cual apenas termine o avance lo suficiente, subiré resumido y narrado, como siempre. Muchas gracias por estar aquí hasta el final y por la espera, que no es mi culpa. Recuerda que somos Geek Boys Resumen, hasta la próxima.